En el verso 4, 5 y 6 fue donde estuvimos la semana pasada y nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego en el verso 5 nos dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego en el verso 6 nos dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En el versículo 4 nos habla acerca del Espíritu Santo. En el versículo 5 menciona al Señor, que es Jesús. Y en el versículo 6 habla de Dios y se refiere a Dios el Padre. En estos tres versos nos menciona la Biblia que en la operación de los dones está envuelta la Trinidad. Y luego hablamos también, cuando habla de la palabra diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, que en el cuerpo de Cristo hay diversidad. There's diversity in the body of Christ. Hay diversidad. Y cuando la diversidad, y yo creo que esto es importante, cuando la diversidad tiene una unidad, es cuando es eficaz. La diversidad no quiere decir que simplemente cada quien va a hacer lo que quiere. La diversidad simplemente quiere decir, yo tengo mi propia personalidad, yo tengo mis propios gustos, mi propia forma de ser, la sujeto a Dios y que Dios me use como soy. ¿Verdad? Y entonces vemos diversidad nosotros en la música. Esta mañana oímos un poco de diversidad en la música. Algunos cantos fueron en inglés, otros fueron en español. A veces hay cantos que son muy movidos, muy rápidos, otros cantos que son más lentos. A veces hay diferencias de música norteña, música hip hop, música de diferentes tipos, pero lo que hace la música eficaz es que toda la música cristiana está exaltando a Jesús. ¿Okay? No podemos decir que hay diversidad eficaz si parte de la música exalta a María y parte de la música exalta al Papa. Yo no sé quién es el Papa hoy, a lo mejor alguno de ustedes sabe. Los cambian como calcetines, ¿verdad? Y no podríamos decir nosotros que esa es diversidad eficaz. La diversidad, cuando se refiere aquí, por eso menciona al Espíritu Santo, al Señor Jesús y al Padre, es porque toda está dirigida por Dios y toda está dirigida para Dios. Y eso es importante. Tú puedes ser quien tú eres. A lo mejor a ti te gusta vestir de una forma. Yo no sé qué tantos han ido a un Lubis un domingo en la tarde. Hay mucha diversidad en Lubis en forma de cómo la gente viste. Pero no importa si hay diversidad de cómo te gusta vestir, si estás sirviendo a Cristo. Y esto es importante, yo creo que es un punto importante que tenemos que sacar nosotros, porque hay mucha diversidad también en iglesias. Hay iglesias que esta mañana la música de ellos es muy tradicional. Tienen su coro, tienen su órgano y la música es muy tradicional, pero exalta a Jesucristo. Hay otras iglesias donde la música va a haber guitarras eléctricas, va a haber congas, va a haber baterías, va a haber trompetas, van a haber saxofones, pero exaltan a Jesucristo. No importa el estilo, no importa la diversidad, siempre y cuando exalte a Jesús. Exalte a Dios. Y entonces la diversidad es buena, y yo creo que es necesaria en el cuerpo de Cristo, pero siempre tiene que haber ese enfoque para quién lo estamos haciendo. Y si se nos olvida eso, si grupos cristianos empiezan a subir a sus conciertos, a sus performances, como decimos, y lo hacen para poner un show y no para exaltar a Jesús, ya se perdió el enfoque. Y puede haber mucha diversidad,
pero no va a ser agradable a Dios si no está exaltando a Jesús. Y entonces vemos esto, pero ahora vamos a entrar en algo muy interesante en la Biblia, y quiero que me pongan atención porque a veces la iglesia es ignorante acerca de lo que vamos a ver esta mañana. Y para poner como un pequeño fundamento, quiero que vaya conmigo al primer capítulo del Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 16. Y quiero que leamos estos versos que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Pero nosotros ponemos mucho énfasis en los primeros, esos primeros versos que vamos a leer, que son de los versos 15 hasta el 18. Pero el 19 y el 20 son muy importantes también. Porque en Marcos capítulo 16 y el verso 15, Jesús les está dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de que Él regrese al Padre. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí es donde vienen estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Y en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y en mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No, yo añadí en el resto, ¿verdad?, en mi nombre, pero yo creo que es obvio que Jesús se está refiriendo a eso. Fíjese en las señales. Los creyentes van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas. Si acaso una serpiente se les prende, no les hará daño. Vemos eso en el libro de Hechos, donde una serpiente venenosa mordió al apóstol Pablo y creían que iba a caer muerto. Y fue y la sacudió en el fuego y siguió haciendo lo que estaba haciendo. La gente lo miró sabiendo que era una serpiente venenosa y estaban esperando que cayera muerto, y cuando no cayó muerto, creyeron que era un dios. Pero el Señor Jesús dijo esto, dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Si alguien trata de envenenarte, no te va a hacer daño. Comes algo que te va a envenenar, no te va a hacer daño. Y luego lo último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo que nosotros hacemos mucho énfasis en mi nombre echarán fuera demonios y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán en la iglesia. Pero todo lo demás también va incluido. Ahora, ¿qué tantos de ustedes en sus propias fuerzas, en sus propias fuerzas tienen poder de echar fuera demonios? ¿Verdad que no? En sus propias fuerzas. No. ¿Qué tanto de ustedes en sus propias fuerzas tienen poder para poner manos sobre los enfermos y sanarlos? No. No se puede, no podemos. Pero en el verso 19, y ya nos dijo aquí que Jesús dijo en mi nombre, ¿verdad? Eso es importante, porque eso es donde está el poder. Pero en el verso 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Y luego mire lo que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ellos salieron y estas señales los siguieron. Es obvio, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos estas señales siguiendo la iglesia. Pero nos dice aquí la Biblia que no estaban ellos solos, que el Señor estaba trabajando con ellos. Entonces, miren, quiero que veamos algo, que el predicar el Evangelio, el llevar el Evangelio, es un partnership, como dicen en inglés, entre nosotros, la iglesia, y Dios. O sea que Dios necesita su iglesia para llevar el Evangelio, pero la iglesia necesita a Dios para que sucedan milagros y para que la palabra sea confirmada, sea respaldada.
O sea que nosotros no podemos hacerlo solos, nosotros necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos el poder de Dios en nosotros, pero Él ha prometido ir con nosotros. ¿Ok? So, esa es la clave para ahorita que vamos a regresar al capítulo 12, aquí de Primera de Corintios, y luego vamos a ver estos dones del Espíritu. Comienzan en el verso 7 de Primera de Corintios 12. Comienzan en el verso 7, pero no son todos los dones. Más adelante, cuando acabemos de mencionar estos 9 dones, más abajo en el capítulo nos menciona más dones cerca del fin de este capítulo. Y luego también en Romanos capítulo 12 menciona otros dones. ¿Ok? Pero este es el punto que quiero hacer. Por alguna razón el Espíritu Santo separa estos 9 dones y nos los amplifica a nosotros. Hay una razón. Porque esto no lo escribió Pablo bajo su propia inspiración. Esto lo escribió Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos separa estos 9 dones, inspira a Pablo a que los mencione para hacer saber a la iglesia de estos 9 dones, como enfatizarlos a nosotros. ¿Ok? Now, todos digan conmigo dones. Ok. Sí sabe lo que significa la palabra don, ¿verdad? No don Fernando o don Esteban, no. La palabra don significa regalo, gift. Y en inglés es la palabra que usa, si no me equivoco, en la King James. Gifts. Gifts of the Spirit. Ok. So, vamos a leerlos y luego vamos a regresar a ellos un poquito más detenido. En el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A qué tantos? A cada uno. ¿Ok? Eso quiere decir todos los que estamos aquí, todos los que forman la iglesia. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? ¿Para provecho de quién? Para provecho del cuerpo, para provecho de la iglesia. ¿Ok? Now, en el cuerpo físico, cada parte de nuestro cuerpo tiene un don. El don de los ojos es mirar. Y con ese don de mirar beneficia a todo el cuerpo. ¿Verdad? Nuestros oídos tienen el don de poder oír. Y el poder oír beneficia todo el cuerpo. Qué difícil es cuando no podemos oír bien. Ustedes están jóvenes todavía, pero yo estoy pasando por una etapa de mi vida donde ya no oigo igual de bien que cuando era joven. Y no sé si es porque estoy viejo o porque necesito ir con el doctor que me saque la cera de los oídos. Pero lo que sucede es que si hay mucho ruido y tú me hablas, batallo para enfocarme en lo que tú me estás diciendo. Y tengo que callar el ruido alrededor de mí porque como que no puedo enfocarme en lo que alguien me está hablando. Y si en alguna ocasión alguno de ustedes me invitan a un restaurante o algo, yo sé que lo hacen bien seguido, ¿verdad? Pero es un chiste, hermanos, ¿ok? Pero y estamos en un restaurante donde hay ruido o algo y usted me dice algo, no se sorprenda si yo me hago así, porque batallo para oírlo. Entonces todo mi cuerpo siente el efecto de que mis oídos batallan un poco para oír. Entonces estos dones que Dios le ha dado a mi cuerpo físico, estas funciones, benefician todo el cuerpo. De igualmente en la iglesia, los dones que se dan al cuerpo de Cristo, a ustedes y a mí, a todos los que somos cristianos, son para provecho del cuerpo. ¿Y por qué está mencionando esto el apóstol Pablo? ¿Por qué él enfatiza esto? Porque la iglesia de Corintio estaba dividida. Esta era una iglesia que tenía muchos problemas internos. Y dentro de la iglesia algunos decían, yo soy de Pedro.
Y otros decían, no, sí, pues yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolos, que eran 3 grandes ministros que habían ministrado en Corintio. Y luego dijo el apóstol Pablo, pero hay algunos que dicen, yo soy de Cristo. Y luego Pablo dice, ¿qué son Pablo o Pedro o Apolos? ¿Qué no son simplemente ministros? Entonces Pablo está tratando de parar esta división en diferentes sectas, diferentes grupos dentro de la iglesia que se dividían y se peleaban, ¿verdad? No, Pablo sabe más que Pedro, no, Pedro sabe más que Apolos, no, Apolos sabe más que Pablo. Y él dice, no, somos un cuerpo. Y el don que tiene Pablo es para provecho de la iglesia, y el don que tiene Pedro es para provecho de la iglesia, y el don que tiene Apolos es para provecho de la iglesia, y el don que Dios nos da a nosotros, a cada uno, es para provecho de la iglesia. Porque esta iglesia estaba dividida. Y sí, tenían sus dones, pero no los estaban usando correctamente. Y yo he visto esto en la iglesia. Yo he visto personas en la iglesia que tienen dones, claramente se identifican dones que ellos tienen. Y hace algunos años nosotros conocimos unas personas que se congregaban en una iglesia donde aparentemente la pastora, era una pastora de esa iglesia, tenía el don de ciencia. Y ahorita vamos a hablar acerca de ese don. Pero tenía este don, y con el don amenazaba a los demás, a los de la iglesia. Les decía, vale más que tengas cuidado, porque yo tengo el don de ciencia y Dios me puede mostrar lo que tú estás pensando. Y no es para eso, no es para intimidar a una persona, es para provecho. Entonces, esto es importante, porque aquí yo creo que Dios prueba el corazón de cuál es nuestra motivación. Nuestra motivación debe de ser que Dios me use, pero no para engrandecerme yo, sino para bendecir a alguien más. Úsame. Entonces ese debe de ser el propósito. Y entonces dice el Espíritu Santo que Dios quiere que tengamos estos dones, son para todos, pero son para provecho de la iglesia. Vamos entonces al verso 8, y nos empieza a dar una lista de estos 9 dones que nos menciona aquí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esa es la primera, el primer don. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Ese es otro don, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Y luego el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos estos 9 dones los da ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y quién los reparte? El Espíritu Santo. ¿Y cómo los reparte? Como Él quiere. ¿Ok? Now, algunos han tomado estos 9 dones y los han dividido en 3 categorías. ¿Ok? Dicen que hay 3 dones de poder, que son fe, sanidades y milagros. Dice que los dividen en esa categoría. Dice, hay 3 dones que son de poder: el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Y luego dicen, y hay otra división que son dones de revelación. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Y luego dicen, hay otros dones que son dones de inspiración, utterance,
gifts of utterance, dones de inspiración, profecía, diferentes géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Los dividen en estas tres categorías, pero yo creo que no puedes necesariamente poner uno de estos dones en una de esas categorías. Guarden en mente que estas son divisiones humanas, del hombre humano, ¿ok? Y son útiles para estudiarlas, ¿ok? Pero yo creo que la palabra de ciencia, por favor, por ejemplo, the gift of knowledge, can also be a gift of power. Puede ser un don de poder. Yo creo que se pueden crisscross estos dones, no tienen que estar en esas categorías. Es bueno, yo creo, es útil para estudiarlas, ponerlas en esas categorías, pero no necesariamente están asignadas a eso. ¿Okay? Porque si yo les preguntara a usted, a muchos de ustedes, yo creo especialmente a los hombres, ¿cuáles de esas tres categorías, de cuáles de esos quieres tus dones? Oh man, I want power. Yo quiero poder, yo quiero un don de poder, soy un hombre, y quiero un don de poder. Well, Dios es el que decide el don que recibimos, ¿ok? Si fuera nosotros decidir, nosotros escogeríamos quizás los dones que levantarían nuestro ego, Ok, so vamos a verlos, ok? Now acuérdese de lo que estamos diciendo. Esto es Dios dándote un don a ti para que tú y Él trabajen juntos. Ok, para que tú y Él trabajen juntos. Y vimos esto cuando los divide, que diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios. Y ya determinamos que estos dones son para servir. Cuando tomamos la palabra, ¿verdad? De servir, la palabra diaconía, diáconos, son para servir. Estos dones son para servir. Y nosotros no podemos, es un error muy grande hacernos la idea de que en la iglesia estamos y no tenemos ningún plan de servir. En la iglesia, cada uno de nosotros debemos buscar la forma de servir. Y luego, cuando habla de operaciones, la palabra es energema. ¿Se acuerdan que la miramos en griego? Tenemos la palabra energía y lo que significa es trabajo. Ok, trabajo. Y entonces los dones son para que sirvamos y para que trabajemos. Ok. Y entonces en la iglesia a veces pues esto no es lo que nosotros esperamos oír. Y Dios nos ve como un cuerpo y espera que cada parte del cuerpo haga su parte. Tú eres parte de ese cuerpo. ¿Okay? Tú eres parte. Y fíjese que aún hay partes de nuestro cuerpo que son muy pequeñas, que no les ponemos atención hasta que no las tenemos. ¿A qué tantos de ustedes se les ha caído una uña? ¿A ninguno de ustedes? Okay. Y yo fui Noemí. Tienen que tener cuidado con Noemí. Okay. Y Noemí me dijo que me iba a pagar para que fuera un pedicure. Y yo no quería, le dije, Mimi, yo soy un hombre, hombres no van a tener pedicures, mujeres van a tener pedicures y manicures y todo eso, yo soy un hombre. Me dijo, no, Dad, dijo, debes de ver, entran hombres ahí con sus botas de cowboy, sus sombreros de cowboy y ahí se sientan a que les hagan un pedicure. Le dije, ok, so fui a un pedicure y me metieron mis pies en un agua así bien sabrosa, se sentía bien bonito y estaba gorgoreando
y todo. Y luego después agarró mis pies la chinita, porque todos los que hacen uñas son chinitos, ¿verdad? Esos orientales. Y agarró mi pie y comenzó a trabajar en mi pie y todo. Y luego la señora no hablaba buen inglés. Y yo estaba bien relajado porque la silla hasta como que te da masaje. Y estaba bien relajado y me dice, this nail, it dead, okay, I cut it off. Le dije, okay. Y empezó a cortar en mi uña y me quitó casi toda mi uña. Me dejó un pedacito de uña así en mi dedo gordo. Y si viera qué raro se siente tener un dedo del pie sin uña. A mí yo no me levantaba en la mañana y decía, gracias a Dios por la uña de mi dedo gordo. Ni atención le ponía hasta que la chinita me lo quitó. Y el error que cometemos en la iglesia es que creemos que si no estamos detrás de un púlpito no tenemos función en el cuerpo, y ese es el error más grave que podemos cometer. Y entonces Dios ¿cómo le diré? No ignora a nadie, pero también Dios no excusa a nadie en el cuerpo. ¿Okay? Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos una función. Y vamos a ver estos dones que Dios da. La palabra de sabiduría es la primera, ¿verdad? Que menciona ahí, palabra de sabiduría. Now, para ustedes que son bien bíblicos, si yo menciono sabiduría, ¿en quién piensa usted? En Proverbios es el libro de sabiduría, pero ¿en quién como persona, en quién piensa usted? Salomón. ¿Ok? Now, Salomón, según los rabinos, tenía 12 años cuando su papá David se murió. David había sido un gran rey, tremendo hombre guerrero, tremendo hombre de Dios, y Salomón es un niño todavía cuando su padre le entrega el reino y lo ungen como rey sobre Israel, y David se muere. Y la Biblia dice que Dios se le apareció a Salomón y le dijo a Salomón, ¿qué quieres que haga por ti, Salomón? ¿Quieres que te dé victoria sobre tus enemigos? ¿Quieres que te haga rico? ¿Qué quieres que haga por ti, Salomón? Y Salomón le dijo a Dios, Señor, no quiero esas cosas. Yo soy un niño y ahora estoy a cargo de este gran pueblo que es tu pueblo. Y Señor, yo no sé ni cómo entrar ni salir delante de ellos. Dame sabiduría para gobernar este pueblo. Dame sabiduría, fue lo que él pidió. Y entonces Dios miró a Salomón con agrado y le dijo, Salomón, te voy a dar más sabiduría que cualquier hombre sobre la tierra. Dijo, y porque no me pediste riquezas, te voy a dar riquezas también. Y porque no me pidiste que te diera victoria sobre tus enemigos, eso también te lo voy a dar. Pero te voy a dar sabiduría, Salomón. Y la Biblia dice que Dios le dio tanta sabiduría a Salomón que su fama corrió por todo el mundo de aquel entonces. Que había un hombre sabio que gobernaba en Israel. Y entonces Dios tiene un don de sabiduría para algunos en la iglesia. Donde Dios cuando este don opera, te va a ayudar a ver solución en los problemas. Y no fue mucho tiempo a que se puso a prueba el don de sabiduría en Salomón. La Biblia dice que había 2 mujeres que eran rameras. Y las 2 salieron embarazadas y las 2 tuvieron niños varones, casi de la misma edad, de lo mismo, y vivían juntas. Y una noche, una de las mujeres rameras se durmió arriba de su niño y lo asfixió y el niño murió.
Y cuando ella vio que su niño estaba muerto, fue y tomó su niño muerto y se lo puso a la otra mujer, y tomó el niño vivo y lo trajo con ella. En la mañana despertó la otra mujer y vio que el niño estaba muerto, pero dijo: este no es mi niño. Y le dijo a la mujer: hey, tú me cambiaste niño. El muerto es tuyo, el vivo es mío. Y las llevaron delante del rey Salomón. Y la mujer contó su historia, dijo: mira, yo estaba dormida, esta mujer me cambió el niño mío, el vivo, por el de ella, muerto. Y la otra mujer dijo: no es cierto, ella fue la que me cambió el niño. Y está, pues, ¿de quién será el niño? ¿De quién será el niño vivo? ¿De quién será? Y entonces no podían decidir. ¿Cómo vamos a decidir? En aquel entonces no había DNA ni nada de eso, no podían decidir. Y Salomón dijo: traigan el niño vivo y tráiganme una espada. Y agarró el niño vivo y dijo: córtenlo por la mitad y denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y cuando la madre del niño, la verdadera madre, oyó eso, dijo: no toques a mi niño, mejor dáselo a ella, aunque no tenga yo mi niño, pero que esté vivo. Y la otra mujer dijo: ni para ti ni para mí, córtenlo. Y Salomón dijo: denle el niño vivo a la mujer que no quiso que lo dañáramos, ella es la madre. Y la gente se maravilló de la sabiduría de Salomón. ¿Y cómo necesitamos nosotros el don de sabiduría en la iglesia? En el Nuevo Testamento, estoy tratando de recordarme de memoria, parece que en el capítulo 15 del libro de Hechos, sucedió un problema en la iglesia. El apóstol Pablo andaba predicando entre las iglesias gentiles y les estaba enseñando que no tenían que circuncidarse, no tenían que guardar el sábado, no tenían que guardar las fiestas, que eso era para el pueblo judío. Y llegó la noticia a la iglesia en Jerusalén y dijeron: no es correcto lo que Pablo está enseñando. Dios nos dejó la ley y la ley se debe de practicar y se debe de obedecer. Y hubo un problema en la iglesia: ¿obedecemos la ley o no la obedecemos? Y entonces tuvieron un concilio y estaban discutiendo entre uno y otro, y eran casi puros judíos. Pero luego Santiago, el medio hermano de Jesucristo, tenía el don de sabiduría. Y bajo el don de sabiduría, Santiago se puso en pie y dijo: hermanos, ¿para qué queremos obligar a los gentiles que guarden algo que ni nosotros hemos podido guardar? De que son salvos, ya sabemos que son salvos, recibieron el evangelio. No hay que obligarlos a guardar algo que nosotros no podemos guardar. Y la iglesia dijeron: wow, es verdad. Y dijo Santiago, vamos solamente a decirles que no se coman la sangre. Y esto es algo importante para la iglesia hispana, porque en el pueblo hispano les gusta cocinar y comer la sangre, y es prohibido en el Nuevo Testamento. Dijo que no se coman la sangre, que se abstengan de comer animal ahogado también, porque el animal ahogado se ahoga con la sangre dentro del cuerpo. Dijo: vamos a impedirles esto. Y a la iglesia le agradó y se resolvió el problema y quedó libre Pablo para seguir predicando el evangelio de gracia. El don de sabiduría. El don de sabiduría. Y Dios promete dar este don a algunos en la iglesia, como el Espíritu Santo escoge. Y yo no sé si a algunos de ustedes les gustaría tener el don de sabiduría. Y yo no sé qué tantas veces me toca a mí que estoy hablando con personas o personas vienen a mí, y mientras que están hablando conmigo estoy orando: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. No quiero contestar conforme a mi propia sabiduría, porque puedo equivocarme. Dame sabiduría. Este es el primer don que menciona.
Y luego después de eso menciona otro don que parece casi la misma cosa, pero dice a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora, note que las dos estas son palabras, o estos salen de la boca de la persona, pero es palabra de ciencia. The word of knowledge, the word of wisdom, the word of knowledge en inglés. Ciencia es saber algo. Okay? Word of knowledge, saber algo. Y este don, lo que es que Dios te enseña cosas que tú no sabes. Y te da una palabra de las cosas que tú no sabes. Este don, yo primero lo vi en operación en mi esposa. And it freaked me out. Porque de repente mi esposa me empezaba a decir cosas que yo sabía que ella no sabía. Y empecé a ver eso. Y lo que es que hay veces que alguien se te acerca y te dice, el Señor me dice que tú estás pasando por esto. El Señor me dice que ore por ti porque tú estás pasando por esto. Y tú te quedas, wow, ¿cómo supo esa persona? Es el don de ciencia. Gift of knowledge. Dios te revela algo de esa persona. Y entonces imagínate cuando esa persona oye eso, si la persona está en necesidad y a lo mejor ha estado orando, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, oro y no me contestas. Y de repente una persona que tú sabes que ellos no saben se te acerca y te dice, el Señor dice esto. Él escuchó tu oración. Yo recuerdo, estábamos ministrando en Monterrey, Nuevo León, México, una iglesia grande. Y yo estaba traduciéndole al hermano que estaba predicando. Pero cuando él acabó ya de predicar y hizo un llamado, empezó a pasar la gente. Y me dijo el hermano, hermano Steve, you're free to minister. Okay, you're free to minister. Ya no tienes que andarme siguiendo, traduciendo. Yo empecé a orar y estaba una joven de las que cantaba con los banderines y hacía lo de eso. Y puse manos sobre ella. Inmediatamente el Señor me dijo, ora por ella por sabiduría. Y oré y dije, Señor, dale sabiduría. Y la muchacha empezó a gritar. Empezó a gritar y empezó a llorar. El don de ciencia. Dios te muestra algo de la persona. Puede ser a veces para que una persona entienda que Dios sí sabe lo que están haciendo y que necesitan arrepentirse. Sometimes we stray. Nos desviamos y creemos que andamos bien. Y alguien se nos acerca y nos dice algo, yo no andaba bien. Estábamos recién convertidos, mi esposa y yo, estábamos en un servicio, predicó un hermano que no sabía leer ni escribir. Y él predicó y el mensaje me cayó como saco a la medida. Pero dije, me da vergüenza pasar y que la gente sepa que yo no ando bien con Dios. Me da vergüenza. Y no pasé cuando él hizo el llamado, pero luego dijo que iba a orar por los enfermos y dije, ahora paso. Ahora paso y la gente va a creer que voy porque estoy enfermo, pero no estoy enfermo, voy para arrepentirme. Y pasé al frente y se me acerca el hermano y me dice, tú no andas bien con Dios. Arrepiéntete. Oh man, trágame la tierra. And you just, So en el Nuevo Testamento vemos que dentro de la iglesia había un mover del Espíritu Santo muy lindo. Dentro de la iglesia, fuerte. A tal punto que la Biblia dice que las personas que tenían posesiones, propiedades, las vendían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que los diáconos repartieran y a nadie en la iglesia les faltara. Y había un matrimonio que tenían ellos propiedades
pero les daba dolor vender las propiedades y traer todo ese dinero a los apóstoles. Se pusieron de acuerdo en la casa y dijeron, mira, vamos a vender las propiedades, pero nos quedamos con parte del dinero y llevamos otra parte a la iglesia. Y si alguien te pregunta, ¿la vendiste en tanto? Tú dices sí. Y si alguien te pregunta a ti, ¿tú la vendiste en tanto? Di sí. Se pusieron de acuerdo el matrimonio, los dos. Llevan el dinero a la iglesia, está el culto, y va el esposo, la esposa, como es costumbre, llegó tarde al culto, él llegó a tiempo, pasó al frente, puso la ofrenda, y el apóstol Pedro, Dios le dio una palabra de sabiduría o de ciencia, le dio una palabra de ciencia, y se acercó a él y le dijo, Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y dijo, sí, hermano. Y le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te llenara el corazón para mentir al Espíritu Santo? Le dijo, la propiedad era tuya, no tenías que venderla. Y si la vendías y querías quedarte con todo el dinero, te podrías haber quedado con todo el dinero. Pero ¿para qué mentiste al Espíritu Santo y cayó muerto? Y vinieron los jóvenes y sacaron el cuerpo y lo llevaron a sepultar. Poquito después de que sacaron el cuerpo, lo llevaban sacando, llegó la esposa, no se dio cuenta y le habló Pedro y le dijo, Zafira, tu esposo dice que vendieron esta propiedad en tanto, ¿es verdad? Dijo, sí, hermano, amén. Y le dijo, mira, los jóvenes llevan a tu esposo a sepultar por mentiroso y te van a sepultar a ti también, y cayó muerta. ¿Cómo iba a saber Pedro eso? Si ellos lo hablaron en secreto, donde nadie escuchaba. La palabra de ciencia, el don de ciencia. Y en la iglesia, Dios da a algunos, el Espíritu Santo da a algunos la palabra de sabiduría y a otros la palabra de ciencia. Son los dos primeros que nos menciona. Now, de ver a ustedes como están muy atentos escuchándome lo que estoy diciendo. La Biblia dice que cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, dice que vino gran temor sobre la iglesia. Y yo veo a algunos de ustedes como que se están asustando un poco con lo que estamos hablando, porque como que nos están haciendo, hey, esto es más serio de lo que nosotros creíamos que era. Pero ¿por qué entonces no hay temor en la iglesia? Porque los dones no se manifiestan como deben de manifestarse. Y muchas veces los dones son manipulados y son mal usados. Y parece que toda la palabra de ciencia que sale hoy y toda la profecía que sale hoy en la iglesia es positiva. Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer lo otro. Y podemos causar tanto daño en la iglesia. Yo vi un video de el hermano Julio Melgar, que ya está con el Señor, un cantante muy reconocido, y están en un servicio donde están haciendo un servicio para ayudarlo a él económicamente porque él tenía cáncer terminal, y una hermanita se le acercó y le dijo, Dios te va a sanar y te va a llevar por diferentes partes del mundo donde tú vas a dar tu testimonio para la gloria de Dios. Y el hermano murió. Hemos de tener mucho cuidado y estar seguros de que estos dones están bajo el control del Espíritu Santo. Y no nomás decir lo que nosotros queremos decir. Porque si viene usted enfermo a mí, ¿qué le quiero decir yo a usted? Dios te va a sanar. Es lo que yo quiero decirte. Pero necesito oír al Espíritu Santo. Porque a lo mejor eso no es lo que el Espíritu Santo quiere que yo te diga. A lo mejor el Espíritu Santo quiere que yo te diga, Dios no te va a sanar, prepárate y pon las cosas en orden. Y nomás un poquito más tocante esto,
Hay un pastor aquí en Dallas que hacía reuniones de oración en una iglesia que está aquí en Cedar Hill que le dicen The Prayer Mountain. Y nos reuníamos ahí los pastores para orar y orar los unos por los otros, y a veces había un hermano que nos traía una palabra y no sé, buena palabra, era un tiempo bueno porque orábamos juntos. Pero en esta ocasión el hermano había invitado a diferentes pastores y los pastores de renombre los puso en las bancas de enfrente. Nosotros los pastores que no teníamos mucho renombre estábamos atrás. Y parece que siempre es así, ¿verdad? Y entonces un pastor y su esposa pidieron oración y dijeron que estaban bajo mucha opresión, que sentían mucho peso, y entonces los pasaron para el frente, pusieron 2 sillas, los sentaron ahí y invitaron a los hermanos de enfrente que vinieran a orar por ellos, porque usted sabe, ellos, you got the name. Y empezó un hermano a orar por él, y empezó: diablo mentiroso, quita tus manos del siervo de Dios, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y empezó él a orar y luego le empezó a profetizar. Mi esposa y yo estábamos sentados hacia atrás y le dije: Nina, no es el diablo. Le dije: es Dios. Y nos quedamos ahí mientras que este hermano estaba reprendiendo a Dios, creyendo que era el diablo. Y me dijo mi esposa, me dijo: di algo. Le dije: no es mi lugar. A mí no me invitaron que pasara a orar. Y ahí estaba yo, y todavía estaba dentro de mí: digo algo, no digo algo, digo algo, no digo algo. Y entonces salió el pastor de la iglesia, el pastor Robert de la iglesia, Summers, I believe is his name, parece que era. Y salió él, dijo: hermanos, paró todo, dijo: yo estaba en mi oficina y el Espíritu Santo me dijo que saliera y que orara por este hombre. Le dijo: no es el diablo, hermano, es Dios. Y dijo: Dios te está trayendo todo esto porque Él está a punto de elevarte, Él está a punto de crecerte. Y estaba yo ahí atrás y dije: yeah, that's it. La palabra de ciencia, Dios le dio la palabra de ciencia a este hermano. Salió de su oficina, vino y confirmó que era Dios. Y entonces vemos estos 2 dones en la iglesia. Now, en el verso 9 nos habla del don de fe. Now, ¿qué tanto de ustedes tienen fe? Amén. Levanten la mano todos los que tienen fe. Todos tenemos fe. La Biblia dice que a cada uno Dios nos dio una medida de fe. Pero este es un don de una fe extraordinaria. Esto no es solamente, dijo Leonard Ravenhill, dijo: yo creo que Dios tiene el poder para convertir mi escritorio en oro puro. Yo creo que Dios tiene el poder. Dice: pero otra cosa es creer que Dios lo va a hacer ahorita. El don de fe, cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, dice: Dios lo va a hacer ahorita. ¡Pum! Y Dios lo hace. El don de fe. Nuestro pastor tenía el don de fe. Él, cuando el Espíritu Santo venía sobre él hablaba cosas que sucedían. Se miraban imposibles. Mi esposa y yo estábamos buscando una casa, no teníamos crédito, no teníamos enganche, no teníamos nada. Y le hablé al pastor y le dije yo algo al pastor, y el pastor me dijo: no te metas con esa casa, dame nomás hasta mañana, yo voy a orar y Dios te va a dar una casa. El siguiente día me dio un número de teléfono, llamamos y Dios nos dio la casa. El don de fe. El don de fe, donde Dios te da una fe extraordinaria para decir: Dios lo va a hacer ahorita. Dios lo va a hacer ahorita. Y este es uno de los dones, es el primero que menciona de los dones de poder, el don de fe.
Y muchas veces el don de fe va junto con los dones de sanidades o dones de milagros, como que los tres se amarran. Y a veces es difícil de distinguir y decir, bueno, esto fue el don de fe, este fue el don de sanidad o este fue el don de milagros. ¿A cuál de los dones fue? Y a veces sí es difícil de distinguir cuál de los dones está en operación. Y termino con esto, aquí vamos a parar con el don de fe hoy, pero había un hermano que los que no han estudiado la historia de la iglesia pentecostal aquí en los Estados Unidos durante el siglo pasado, the last century, you really ought to study it. De veras ha de leer y estudiarlo. Dios hizo cosas extraordinarias. Oí de un hermano que estaba él predicando, y cuando él estaba predicando, el hermano que da el testimonio dice que al lado de él estaba, no me acuerdo si era un niño o una niña que tenía polio, y tenía los braces, los refuerzos en sus piernas, de metal así, y luego amarradas con cintos de piel. Yo no sé qué tantos han visto eso. Y esta niña o niño, no recuerdo, parece que era niña, estaba parada y tenía polio y estaba con sus soportes, y dice el que mientras que el hermano estaba predicando y comenzó a hablar sanidad, dice que él oyó algo que hizo ¡pap! Y luego otra que ¡pap! Dice que cuando él miró, las piernas de la niña estaban creciendo y estaban reventando las cintas de piel. Ahí ¡pap! 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 Uno detrás de otro. ¿Y qué vas a decir? ¿Es el don de fe o es el don de milagros o es el don de sanidades? I don't know. No sé. Pero gloria a Dios. Hizo este hermano, otro hermano, porque durante la década de los 30, 40, 50 y hasta los 70 hubo un gran mover de sanidades, de milagros aquí en los Estados Unidos. Evangelistas que predicaban en carpas y milagros extraordinarios sucedían. Señales, ¿verdad? En una ocasión dicen que estaban predicando en una carpa, y parece que la mujer, la evangelista era mujer, y se vino una tormenta y el viento rompió el poste que sostenía la carpa. Lo rompió y empezó a caer la carpa sobre la gente. Y parece que era una mujer la que estaba predicando, y dijo: en el nombre de Jesús, detente. Y se sostuvo la carpa en el aire. Se sostuvo ahí hasta que acabó la reunión y se salió toda la gente, y luego la carpa cayó. Eso es fe. Eso es fe. Uno de los últimos evangelistas que quedó de esta época era W.R. Schambach. Schambach o W.A. Schambach, R.W. Schambach. Y Schambach, yo alcancé a oírlo a él, de Schambach. Decía: you don't have any trouble, all you need is faith in God. Y él dice, a él le tocó ministrar o ayudar a un ministro que se llamaba A.A. Allen. A.A. Allen tenía un ministerio increíble de sanidades, de milagros que sucedían. Y él dice que en una ocasión el hermano estaba predicando y tuvo una palabra de ciencia. Estas cosas trabajan en combinación. Tuvo una palabra de ciencia, se paró en la plataforma y dijo: hay una mujer aquí. Dijo: hay una mujer aquí. Dijo: yo estoy mirando un hospital. Dice: en el hospital veo que nació una criatura. La criatura nació enferma. Dicen que va a vivir solamente unos minutos, pero la criatura vivió horas. Veo las enfermeras que andan corriendo tratando de salvarle la vida a esta criatura. Esta criatura iba a morir, pero está viva, y esta criatura está aquí esta noche. Su mamá la trajo. Dijo: quiero que pase esa mujer con la criatura. Y pasó la mujer.
Y traía la criatura en los brazos. Y dicen que sus piernas estaban engarruñadas, sus manos estaban engarruñadas. Dice que la lengua le salía a la criatura. Y dice que los ojos, no tenía ojos, tenía como líquido solamente en los ojos. Y dice que en realidad la criatura parecía un monstruo. Y dice que ella tomó la criatura en sus hombros y R.W. Shambach, que estaba al lado de él con el micrófono, deteniéndole el micrófono mientras que él hablaba, y comenzó a caminar con la criatura de un lado de la plataforma a otra, orando por la criatura. Y dice R.W. Shambach, dice, yo vi donde se le extendieron las piernas a la criatura y luego sus manos se le comenzaron a extender. Dice, yo vi donde la lengua se le metió otra vez a la boca y luego vi como remolinos en sus ojos y aparecieron unos lindos ojos azules. Dice, y luego el hermano Alan bajó la criatura y la criatura se fue corriendo a su mamá completamente sana. Dones que Dios da a la iglesia. No era el poder de ella y Alan, no era el poder de estos hombres, era el Espíritu Santo operando. Y es el mismo Espíritu Santo que nos dice esta mañana a la iglesia que Dios nos quiere dar estos dones a nosotros. A nosotros, a ti y a mí. Y yo digo, come on, Jesus. Quiero ver una iglesia empoderada, sin temor, que se atreve. Empezamos a ver estos dones. Hemos visto solamente 3 de los 9: el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. Y dice que el Espíritu Santo los da a cada uno como Él quiere. Al ver los demás en la semana que entra, vamos a ver cómo Dios quiere trabajar con nosotros y por nosotros a un mundo que no lo conoce, pero también dentro de la iglesia misma. Dentro de la iglesia misma. Okay? So this is us. Nosotros somos la iglesia. Y Dios no ha cesado de dar dones a su iglesia. Amen. Amen. I hope that this has made you hungry for God. Ojalá que esto te dé hambre de Dios y hambre por Dios.